Martes 3 de febrero de 2015 iniciamos con la entrevista de este día en Informa TVX. Hay temas importantes a menos de un mes de las elecciones para diputados a la Asamblea Legislativa que nos interesa posicionar desde este espacio de opinión. Uno de ellos es el fortalecimiento y la independencia de nuestras instituciones, específicamente las que imparten justicia en El Salvador. Por eso estaré conversando con Julio Valdivieso, candidato a diputado por Democracia Salvadoreña, un abogado que seguramente nos va a aportar elementos para poder analizar esa situación, y vamos a conocer en qué medida también Democracia Salvadoreña ha analizado el tema y realizado propuestas al respecto. Hablemos del contexto de la entrevista. El fortalecimiento y la independencia del sistema judicial sigue siendo una deuda del Estado salvadoreño. En la última visita a nuestro país de la relatora especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, ella señaló que la Asamblea Legislativa debe revisar el procedimiento a fin de garantizar que jueces y magistrados sean nombrados exclusivamente en base a sus calificaciones y no por su proximidad real o presunta con partidos políticos. En menos de un mes estaremos eligiendo a nuestros representantes a la Asamblea Legislativa y es importante conocer sus propuestas para garantizar la integridad, la independencia, la competencia y la capacidad de los funcionarios encargados de impartir justicia en este país. Por eso hoy me acompaña Julio Valdivieso, candidato a diputado por San Salvador bajo la bandera de Democracia Salvadoreña. Estaremos conversando durante los próximos minutos. Me da mucho gusto recibirlo en este espacio de opinión. Saúl, muchas gracias por tu invitación. Gracias a usted por hacerse un espacio en la agenda. Sabemos que son días de mucha actividad proselitista. Ese también es un espacio oportuno para poderle transmitir a la gente cuáles son sus propuestas y específicamente en esta materia, candidato. Yo lo primero que quiero conocer, partamos del análisis y vamos luego con las propuestas. ¿Es posible garantizar la independencia judicial actualmente en nuestro país con el mecanismo actual de elección que tiene la Asamblea Legislativa? Particularmente creo que no se ha logrado esa elección por la forma de elección. Primero, quien elige, dijéramos, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son por un lado los abogados en el libre ejercicio de la profesión y por el otro lado el Consejo Nacional de la Judicatura. Y normalmente se habían elegido, y hay que decirlo, incluso gente partidaria llegó en un momento determinado. Eso atenta contra uno de los principales, dijéramos, postulados que tiene que tener un juez, que es la independencia. Además, es un derecho que todo ciudadano debe de exigir, un derecho natural a tener un juez justo, un juez independiente, es decir, que no tenga privilegio, porque para eso es para impartir justicia. El mecanismo tiene que ser reformado, pero no reformado en el sentido de que no sean los abogados normalmente del listado que mandan los abogados en el ejercicio. Primero hay que empezar por ahí, Saúl, que la FEDAES debe dársele la connotación y que su sustento sea la ley, una ley que la cree, o por lo menos una disposición con mayor robustez. Porque ahora no está sustentada bajo ningún principio legal. Entonces creo que ese es como el nacimiento de origen que debe haber para la verdadera independencia judicial. Segundo, las ternas que mandan no necesariamente van en el orden que quedó. Por ejemplo, si un abogado ganó en la votación de los abogados en el libre ejercicio, no necesariamente el que entró de primero es el que sale electo, y muchas veces ni siquiera lo toman en cuenta. De acuerdo, sí, porque ahí entra entonces la negociación dentro de la Asamblea Legislativa en determinar prioridad. Y yo creo que las negociaciones son válidas, pero en base a currículum, en base a notas. Es decir, escoger quién escoja a mí no me preocupa, es a quién se escoge. Ahora, quiero hacer una pausa con eso que usted está diciendo. El problema entonces, al final, usted dice que no es la negociación dentro de la Asamblea Legislativa, porque en la medida que vos puedas tener un profesional con buen currículum dentro, no hay problema a la hora de negociar. Si el problema es que se escoge a la persona menos idónea para el cargo. Pero porque fue propuesta previamente. Exactamente, sí, pero todos sabemos de que al final llega el órgano político por excelencia. En la Asamblea normalmente ha pasado de que no se elige por aptitudes, sino que por negociaciones políticas. Y eso tampoco debe permitir, porque al final repercute en uno de los principales órganos de Estado, como es el de impartir justicia. De acuerdo. Ahora, en el caso de FEDAES, porque sabemos que el Consejo Nacional de la Judicatura también propone sus el 50%. perfiles. Exactamente. En el caso de FEDAES, usted dice hay que fortalecerla con una ley. ¿Qué debería de contemplar esta ley para poder determinar que las propuestas que realicen dentro de las ternas sean perfiles idóneos, tal como lo dice la Constitución del país? Claro, lo que pasa es que primero empecemos por la conformación, ¿verdad? Si nace alguna asociación,
tiene que ser por unanimidad el ingreso hacia las FEDAES, hoy por hoy, de tal manera que se le puede dar el derecho a aquellas asociaciones también que van naciendo con anterioridad. Entonces, con una que se opongan no hay forma de poder ingresar a la misma. De acuerdo, es decir, ¿es solo con la conformación, dice, o es necesario también hacer otro tipo de...? Por supuesto, la ley tendrá que desarrollar, ¿verdad?, cuál es el mecanismo de escogitación, sobre todo por los perfiles que deben de tener sus candidatos. Es que se lo preguntaba porque se ha escuchado en el pasado señalamientos de que FEDAES también incluso ha tenido manipulación de carácter partidaria. Por más que usted diga que la negociación dentro de la Asamblea Legislativa responde al final a la propuesta de perfiles que tenés, hubo una selección previa que pudo haber estado motivada por intenciones de carácter político. Yo hasta donde he tenido conocimiento, se dice, pero a mí no me consta en realidad que hayan miembros que se hayan movido, dijéramos, partidariamente y que de ahí propongan. Se habla mucho, pero la verdad que del dicho al hecho hay mucho trecho que seguir. En términos concretos, ¿habría una propuesta por parte de Julio Valdivieso en crear esa ley? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que la mayor participación de asociaciones de abogados para que tenga legitimidad y no solo legalidad en las propuestas, porque el tema no es de legalidad, el tema es de legitimidad. Es decir, tú podés salir de esa propuesta, pero tendrás la legitimidad cuando has excluido a varias asociaciones para que esas propuestas vayan. De acuerdo, queda entonces entendido ese punto. Yo quiero preguntarle otro tema. ¿Cómo ve la participación, por ejemplo, de otros actores por fuera del gremio de abogados en la selección de perfiles de los funcionarios que imparten justicia en el país? La academia, por ejemplo. En Guatemala hemos conocido incluso una participación activa de la academia en la propuesta de perfiles como la fiscal general. Entonces, ¿qué piensa sobre también la intervención de otros actores en esta selección? Yo creo que el control social que debe tener no solo otros actores, sino la sociedad misma, es válida. Lo que pasa es que en este tema de la judicatura, tú decías al inicio de la entrevista de que hubo un señalamiento por parte de la representante de los USAID. De Naciones Unidas. De Naciones Unidas, perdón, aquí. Yo no comparto nunca cuando me dice el órgano judicial. Habrá gente dentro del órgano judicial que no se tiene. Y aquí tienen razón, cuando el 97% de los casos que llegan ahí no son resueltos y solo llegan a condena un 3%, me explico, entonces hay una percepción de que algo está fallando. Entonces yo creo que debe haber una reforma profunda. Aquí atacamos el tema de la investigación estrictamente penal y solo nos quedamos a nivel de policía y a nivel de fiscalía. Y la etapa más importante, que es la etapa de la judicialización del caso, claro, como la dejas a un lado. Yo creo que ese es el componente que hace falta para, y eso pasa por una depuración judicial, lógicamente, ¿verdad? Porque a mí me consta, he tenido la oportunidad, aquí hay jueces muy correctos, jueces de carrera, jueces que en realidad imparten justicia. Creo que el error del órgano judicial ha sido en no ejemplarizar a aquellos malos jueces. Ahora, por más que usted diga que existen jueces con un perfil íntegro dentro del sistema de justicia, y es cierto, no habrá que generalizar, hay 1000 casos archivados dentro de la unidad de investigación judicial que siguen estando archivados y que son jueces que siguen impartiendo justicia, y por más que tienen señalamientos. ¿Es solo la voluntad política lo que ha generado el estancamiento del estudio de estos casos? No, pero ahí no es problema de los jueces, ahí es problema del órgano que fiscaliza la actuación. Pero esto hay que identificar las baterías contra los que están obligados. Pero son controles internos dentro del órgano judicial. Claro, claro. De acuerdo. Es que no puede haber un control externo. ¿Por qué? Porque adentro se supone que existe la unidad especializada para fiscalizar. Lo que pasa es que en el país estamos acostumbrados a esa indeterminación. Es decir, solo se hace el señalamiento, pero no hay prueba. Y ahí tenés a una persona por muchos años en ese filo de la navaja, con una espada de Damocles. Si hay una denuncia, debe haber una investigación y debe haber una sentencia, o absolutoria o condenatoria, pero al fin y al cabo, una definición. Ahora, quiero retomar algo que usted recién dijo. No puede haber un control externo porque ya existen instancias internas que deberían de generar el control. Pero ¿no es demasiado optimista pensar que existe un control interno efectivo cuando, lo repetimos, hay más de 1000 casos archivados en el órgano judicial de investigación a jueces en el país? Incluso en el órgano ejecutivo, la Policía Nacional Civil tiene amplio déficit en materia de depuración policial. Están fallando los controles internos. Pero entonces el problema es de mecanismo, es de procedimiento, no es de personas. ¿Quiénes son los que son los responsables? ¿Los jueces que están siendo investigados o la persona que investiga? Es decir, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Quién investiga o a los que son investigados? Entonces ahí es donde yo siento que debemos de apretar. Por ejemplo, hay que poner un plazo perentorio para resolver, porque eso va a forzar a la autoridad a dar una opinión.
o en un sentido o en la otra, pero cuando no hay plazos y los plazos quedan indefinidos, lo que yo llamo en mi criterio plazos inofensivos, no tienen ningún valor. Pero son parámetros y periodos que la ley aún no establece, candidato. No, por eso, habrá que ponerle que toda investigación al interior del órgano judicial deberá ser resuelta en el plazo de 120 días, de 180 días, es decir, ponerle un plazo para que esa investigación o llegue a su culminación separando a la persona o simplemente no tiene absolutamente nada. De acuerdo. Hablemos de política. Usted ha dicho, son importantes las reformas en materia de la selección de jueces en nuestro país, respaldar de manera legal a las FEDAES, por ejemplo, y hablar ahora de depuración judicial es otro tema que usted dice que habría que reformar. Eso, por supuesto, no se puede hacer solo con sus votos, diputado, candidato. ¿Cómo pensaría usted realizar esta estrategia de cabildeo dentro de la Asamblea Legislativa? Y se lo pregunto en otros términos. Ha pasado mucho tiempo y esto no se ha reformado, es decir, no ha existido tampoco una iniciativa del órgano legislativo. ¿Cómo hacer entonces? También no te puedo, Saúl, tapar el sol con un dedo. En la Asamblea funciona la aritmética legislativa. No nos engañemos. Es decir, ahí podrás tener la razón, pero si no tener los votos, ahí no te va a pasar absolutamente nada. Yo creo que llegó el momento en la Asamblea de elevar un poco, más que la cantidad, la calidad, la forma de hacer los planteamientos. Yo por lo menos estoy totalmente en contra de los madrugones, totalmente en contra de las dispensas de trámites. Debería haber un debate más serio al interior, pero en las comisiones, no en el pleno legislativo, porque ese es el show, esa es la foto, esa es la imagen que se quiere proyectar. Pero el debate serio, profundo y de discusión debería darse en las comisiones. ¿Qué te puedo garantizar? La pelea. La pelea, es decir, tratar de que la comisión forzar con estos temas y que al final la ciudadanía se dé cuenta. Parte de esto es porque la ciudadanía no está informada. Yo creo que debería de haber como un seguimiento de las actuaciones de los candidatos a diputados y después de los diputados. Y esto pasa por una reforma electoral profunda. Mientras el diputado no responda a los electores que lo eligieron a través de la parte de los distritos, va a ser muy difícil. Excelente. Quiero quedarme con ese análisis, con ese balance que nos brinda al final de esta intervención. Hay otros temas de fortalecimiento institucional que me interesa tocar con usted al volver de la pausa. Nosotros hacemos un breve corte. Enseguida seguimos conversando con Julio Valdivieso, candidato a diputado por San Salvador, bajo la bandera de democracia salvadoreña. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Julio Valdivieso, candidato a diputado por San Salvador, bajo la bandera de democracia salvadoreña, me acompaña. Estamos haciendo un análisis y conociendo las propuestas de este candidato en materia de fortalecimiento e independencia de las instituciones de nuestro país. Ya hacíamos algunos puntos en el bloque anterior, candidato. Yo quiero entrar a un tema que usted mencionó antes de ir a la pausa. Dijo, hay que elevar la calidad del debate dentro de las comisiones. ¿Cómo garantizar esto cuando en muchas comisiones incluso no se logra quórum para poder discutir temas tan importantes en el país? Es decir, aquí aparecería, y no sé cómo lo ve, pero como que hay que ir construyendo cada vez condicionantes de la ley para que se pueda hacer cumplir. Hay que hacer reformas al reglamento interno de la Asamblea para obligar a que se sesione en comisiones. Correcto, y poner sanciones. Eso pasa por una voluntad política. Lo que pasa es que el elector, nosotros no elegimos, nosotros votamos, que es diferente. Quienes eligen son las cúpulas partidarias, pero en realidad no hay una designación, porque el elector no tiene más opción que la que le pusieron en la papeleta. Pero ¿cómo ha sido esa designación? Ha sido los procesos internos de cada uno de los partidos políticos, que en muchos de los casos son de dedo. No responden a las, dijéramos, a las realidades de sus estructuras. O sea, los candidatos no son reflejo de la democratización interna de los partidos. Usted dice que sí se sigue careciendo de procesos internos de democracia en los partidos. Yo no he visto uno que me enseñaran, no he visto ni uno. De acuerdo, eso nos está llevando a otros temas, candidato. Yo quiero agotar con el punto anterior en materia del fortalecimiento institucional del Estado, porque usted decía la importancia de hacer reformas legales en el país. Yo le pregunto, ¿reforma constitucional es importante para poder fortalecer las instituciones del Estado? Antes de darte esa respuesta, te quiero decir que el problema del país no es un problema de la ley, es un problema de aplicación. O sea, no solo, la gente tiene la percepción de que solo hacer leyes y la asamblea es suficiente con las que tenemos. Con solo que las aplicaran tal y como están, el 50% de los problemas de este país se resolvieran. Ahora, hay que decirlo, y yo sé que a muchos no les gusta esto, pero nuestra Constitución es de 1983.
las condiciones sociales, económicas y políticas que llevaron al constituyente a delimitar esa cancha, hay que revisarlas. Y hay que revisarlas con todo el país para ver si las adecuamos o no. Es decir, hay situaciones que ya no están respondiendo a realidades. Por ejemplo, que tuvo que ser reformado vía una sentencia judicial cuando el artículo 85 de la Constitución establecía claramente que el único instrumento para accesar al poder son los partidos políticos. Pero se interpretó la disposición y metieron las candidaturas no partidarias. Si me preguntas a mí, ¿usted es sí, pero no por la vía? Es mejor sentémonos y veamos la Constitución y reformémosla en aquellos casos en que habrá que reformarla, pero no a través de la sentencia. ¿Cómo será el procedimiento para que podamos convocar a todas las fuerzas del país para una nueva constituyente y poder plantear una constitución nueva en El Salvador? Bueno, un poder constituyente, nosotros tenemos el referéndum, excepto para un caso, pero sí tenemos el mecanismo de reforma, es decir, cuando 10 diputados deciden reformar determinadas cuestiones de la Constitución y tiene que ser ratificada por la próxima Asamblea Legislativa. Entonces, tendría que haberse primero la voluntad política. Ahora, pero es que seguimos insistiendo con la voluntad política y nos sigue pareciendo que es un término bastante deber ser. ¿Cómo aterrizamos la voluntad política? Ese tema es las reglas del juego. Porque la otra es que hubiera un golpe de Estado, hubiese un llamamiento a un poder constituyente. Ya los mecanismos, cuando te digo voluntad política, es porque tiene que forzarse a los partidos políticos a través de la sociedad civil, que es la única forma. Y yo creo que ahorita vamos a tener 3 años después de esta elección donde los partidos políticos podrán hacer. Si tú me preguntas a mí, con los actuales actores, con las cabezas políticas, no va a haber ninguna situación de esta naturaleza. Antes de entrar a partidos políticos hay un tema, Corte de Cuentas de la República. Por eso le preguntaba sobre la reforma constitucional. Sigue siendo electo quien es la entidad fiscalizadora del Estado a través de una minoría simple. Correcto. Esa es una de las reformas que necesita el país. Debería establecerse una mayoría calificada como lo es para los otros elecciones de segundo grado como magistrados a la Corte Suprema de Justicia, como lo es también para el caso del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Por qué se visualizó así? He tratado de buscar en los antecedentes constitucionales, porque cuando la ley exige mayoría calificada es porque obliga a un consenso, a una legitimidad en la elección. Hoy esta elección de 43 votos, donde en la Asamblea funciona el número, si tenés los votos, aunque la persona no sea la más idónea para el cargo y la que termina siendo electa. Por lo tanto, creo que ese debió haber sido el primer planteamiento de cambiar de una mayoría simple a una mayoría calificada en el tema de la Corte de Cuentas. De acuerdo. Hay una serie de propuestas de carácter legal que se han mencionado en esta entrevista. Realmente nos gustaría verlo una vez llegado, si es de que llega a la Asamblea Legislativa, promoviendo estas reformas, candidato. Ojalá. Lo que pasa es que también entendamos, creo que si el voto de los electores permite poder hacer un cambio. Lo que pasa es que hay realidades, Saúl, que no podemos. Yo vengo ya un poquito de rodaje y hay realidades que tú no la puedes cambiar. Un partido nuevo, y no nuevo porque se acaba de inscribir, sino novedoso en el sentido de que de sus planteamientos, sin estructura partidaria, sin defensa del voto, no es fácil. Sin embargo, nosotros hemos dicho en Democracia Salvadoreña somos candidatos de propuestas más que de personas. De acuerdo, con esas limitantes de estructura es importante incluso seguir haciendo estas propuestas dentro del órgano. Claro, es decir, y ojalá lo retomaran todos los candidatos, pero yo no he visto que nadie se comprometa. Ustedes como medios de comunicación y de fiscalización deberían decir, bueno, ¿qué vas a ofrecer así como me has agarrado ahora? ¿Qué va a ofrecer usted en este tema? Y los que resultaran electos, bueno, usted ofreció esto, se comprometió a esto, y allá terminó su periodo. Y aquí no pasó nada, para que la ciudadanía pudiera evaluar el desempeño del diputado. Pero ahora, ¿qué pasa, Saúl? Hay candidatos de departamentos que ni viven ahí, ni residen ahí, ni nunca han estado ahí. Entonces, ¿cómo pueden responder a los intereses de sus electores? Entonces, empecemos por el tipo de forma de cómo se hace política. Tengo que despedirlo, pero antes no quiero dejarlo ir sin un tema que usted mencionó como importante para poder entender la aritmética legislativa y los procesos políticos en el país. Partidos políticos y ciudadanía. ¿Qué tipo de reforma le hace falta a la ley de partidos políticos para que tengamos una representación mucho más directa, ciudadanos políticos en la Asamblea Legislativa? La ley de partidos políticos en algunos casos se quedó corta, por ejemplo, en el tema de financiamiento.
En el tema de financiamiento hubo toda una oposición a que se revelara la fuente de ingreso, a menos que el que donaba diera su autorización. Esa sabemos que no se iba a hacer. La otra es en la parte de la democratización al interior para la elección de las personas que vayan a elecciones populares. Aquí cuando se hacen primarias, pero hagamos primarias de verdad, no primarias de dedo, o solo para 10 candidatos a diputados, esos no entran en la jugada, sino que del 11º para arriba, entonces eso sí hay que someterlos a decisión. Creo que cuando los partidos hacia el interior de sus miembros y de sus cúpulas entiendan que es la base, que es la que sustenta los partidos y sepan diferenciar entre la obediencia y la disciplina partidaria. Porque yo te digo, y lo digo públicamente, yo siempre he sido un hombre disciplinado en mis 30 años de ejercicio, pero no he sido un hombre obediente. Excelente. Habló de la importancia de la democracia interna. No vamos a hablar de democracia salvadoreña en proceso de democracia interna, es un partido nuevo. Sabemos que necesita un recorrido para poder hablar de eso, pero sí de transparencia. ¿La campaña de Julio Valdivieso, quién financia? ¿Cómo se financia? El partido, totalmente el partido, y en otras casas, amigos personales, donde prácticamente he laborado, he trabajado, y bueno, la campaña de nosotros está limitada quizás a 1 o 2 spots, y fuera de eso no tenés mayores recursos, que es una de las limitantes que tienen los partidos pequeños frente a los monstruos tradicionales de este país. Aquí debe haber una equidad en el acceso a los promocionales, pero no lo da. Hubo una discusión en torno a si se publicaba el nombre de los financistas y el monto que se da. ¿Usted está de acuerdo que se publique el nombre del financista y el monto que se aporta? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si el origen es lícito, no le veo yo ninguna objeción para que eso se haga. De acuerdo. Julio Valdivieso, ha sido importante conocer su opinión en materia de fortalecimiento institucional y partidos políticos. Desde este espacio, para nosotros es importante también cuestionar sobre esas propuestas concretas que los candidatos piensan llevar a la Asamblea Legislativa. Le agradezco su tiempo. Igualmente, Saúl, muchas gracias. Y los amables televidentes por su paciencia de escucharnos. Muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron durante este espacio de entrevista. Nosotros hacemos una pausa. Tenemos más noticias para compartirle.